Bueno, les había dicho que los controladores cobrarán 2.000 euros, son 200.000 euros de media al año. Bueno, cambiamos ahora totalmente de asunto. Vamos a hablar de una aventura arriesgada, pero la verdad es que sus autoras lo están consiguiendo. Diana y Carolina querían trabajar con la técnica del spray y sacar el graffiti del vandalismo y la ilegalidad. Esa es la historia, la aventura que nos va a contar hoy Carolina González Silva, una de las fundadoras de Bombardearte, una empresa que trabaja con artistas del spray. Carolina, hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Tenemos aquí como emprendedora, como mujer que busca recursos y se crea una empresa. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo entras tú en contacto con el mundo del spray y del graffiti? ¿Por qué decides hacer de algo que, en fin, que para muchos puede ser algo vandálico, hacer una empresa? Sí, pues mira, en aquel momento Diana estaba estudiando Historia del Arte y yo estaba estudiando Sociología. Y desde diversas perspectivas, o sea, diferentes perspectivas, estábamos estudiando el fenómeno del arte callejero, el graffiti, bueno, y todo lo que tuviera relación con el mundo del spray. Entonces, lo que nos pasó es que nos sorprendió, mucho más allá de nuestras propias disciplinas que estábamos estudiando. Entonces, cuando supimos que eso se podía llevar a una cartera de clientes, a unos espacios oficiales, pues decidimos montar la empresa. ¿Os sorprendió, dices, la magnitud, el mundo que se movía ahí? ¿Qué es lo que os llamó la atención? Y como dijisteis, aquí puede haber algo más que simplemente, bueno, pintadas, ¿no?, en una calle. Sí, pues nos sorprendió la capacidad creativa de las personas que utilizaban el spray, lo primero, y sobre todo el formato que utilizaban, el gran formato. Entonces, cuando nos vimos sorprendidas por esta cualidad de la técnica de spray, pues creímos que era algo muy interesante para aplicar fuera de la calle, ¿no? Porque Bombardearte, ¿qué es exactamente? ¿Qué hacéis? Bien, pues nosotros somos un servicio artístico para determinados clientes, X clientes. Ya pueden ser arquitectos, pueden ser empresas comerciales, pueden ser agencias de publicidad, pueden ser constructoras, etcétera. Entonces nosotros lo que hacemos es diseñar X creaciones que luego se reproducen en determinados espacios que selecciona ese cliente y le damos una identidad propia. ¿Las diseñáis vosotros? ¿Los dibujos son vuestros entonces? Sí, efectivamente. Nosotros diseñamos las creaciones que nos pide cada cliente y luego nosotros mismos las ejecutamos también. ¿Y para qué se piden esas creaciones, sobre todo? Porque ahora empezamos a ver muchas persianas, por ejemplo, de locales que habitualmente los grafiteros las pintaban. Bueno, ya esas persianas nacen con un graffiti cuidado. ¿Es ese el tipo de cliente que tenéis? No. Nuestro cliente es más un arquitecto, una constructora, un estudio de ingeniería, una empresa comercial grande que quiera adecuar sus instalaciones, emitir un mensaje, comunicarse con sus propios clientes de alguna forma, etcétera. ¿Y qué pasos tuvisteis que dar para crear la empresa? ¿Os resultó fácil? ¿Cuáles son los obstáculos que encontrasteis? Pues hombre, teniendo en cuenta que nosotras dos, ni Diana ni yo, teníamos ningún tipo de cultura empresarial, al principio sí que nos resultó un poco difícil. Lo bueno, que yo creo que fue un acierto, es que fuimos a un curso que daba en aquel entonces la Institución Madrileña del Desarrollo, se llamaba IMADE, y entonces ahí un poco depuramos nuestra idea empresarial, digamos. ¿Un plan de negocio? Sí, hicimos un plan de negocio y evitamos cometer errores que hubieran dado con el traste de la empresa, vamos. Pero no me puedo creer que no cometierais ningún error. Sí, por supuesto que cometimos errores. Lo que pasa que ahí, la idea que teníamos al principio era un poco impracticable. Gracias a ese curso, pues un poco depuras tu idea, la haces practicable y luego sales al mercado con ella. Al mercado a buscar financiación, supongo. Bueno, no, en nuestro caso no tuvimos que buscar financiación, tuvimos que buscar clientes. ¿Y cómo cómo conseguís atraer los clientes? O sea, porque, claro, llegáis de la nada, entonces algo tenéis que convencerles. ¿Cómo fue todo ese proceso? Pues enseñábamos murales que estaban al principio hechos en la calle y enseñábamos pues las capacidades creativas de estos murales y sobre todo el gran formato, que nos parecía algo tremendamente relevante para aplicar en espacios. Obviamente. Cuando hablamos de gran formato, ¿a cuánto por cuánto te refieres? Pues a nosotros en concreto depende, porque si estás en interiorismo el gran formato se le puede llamar a 10 metros cuadrados. Pero si estamos ya hablando de, por ejemplo, una de las últimas obras que hemos hecho, el Parc Científic de Barcelona, pues estamos hablando de casi 1000 metros cuadrados. O sea, es un gran formato. Sí, tremendamente. Sí. ¿Qué consejos daríais desde vuestra experiencia a quienes quieren montar una empresa? Pues sobre todo montar y crearla, sobre todo, ¿no? Sí, yo creo que lo más importante de todo es confiar en uno mismo, confiar en tu idea,
creer que la puedes comunicar y que va a haber otras personas que la vayan a recibir bien. Luego, las cuestiones técnicas de cada empresa, pues yo conozco las de mi empresa, pero claro, cada empresa es un mundo y no se organizan igual ni se gestionan igual. Pero bueno, yo creo que las cuestiones técnicas serían algo un poco más secundario. Lo más importante es creer en ti mismo y en tu idea. Y lanzarte a llevarla a la práctica. Eso es lo que creo, sí. Desde que se os ocurrió la idea hasta que se hizo realidad, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánta paciencia hay que tener? Pues estuvimos en silencio absoluto, sin decir nada, un año. Un año. Un año. Hasta que pasamos este curso que te comento, ya decidimos que, bueno, prácticamente estaba bastante atado todos los puntos y entonces ahí fue cuando empezamos a buscar nuestros primeros clientes. Y empezamos con agencias de publicidad. Algo que también quiero decir es que al principio nosotros teníamos una idea y luego algo muy bonito y algo que hay que saber entender es que la empresa acaba cogiendo una especie de personalidad propia que ya no tienen tanto que ver con sus fundadoras, sino que va siguiendo su propio camino y tú casi vas terminando por seguir a la empresa. Pero quizás porque la realidad impone una serie de criterios, claro, recorta a veces las alas de la idea inicial y en otras ocasiones quizás las mejora, ¿o no? Efectivamente. Bueno, nosotros empezamos por las agencias de publicidad porque nos asociábamos mucho a la estética del graffiti, algo transgresor, innovador, juvenil, etcétera. Pero luego nos dimos cuenta que había un gran campo por explotar, que era la decoración, que no tenía nada que ver con la estética del graffiti en la calle. Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar para nuestros primeros estudios de arquitectura, constructoras, etcétera, y vimos que ahí había un amplio mercado, que al principio nosotras no habíamos percibido. ¿Seguís siendo dos o la empresa ha crecido? Sí, seguimos siendo dos. ¿Y cuánto tiempo entonces lleváis ya funcionando? Pues 5 años y medio llevamos. 5 años y medio. Sí. ¿Y ganáis dinero? Sí, vamos, yo vivo de ello. Sí. Y teniendo en cuenta que no tuvisteis que poner una inversión inicial... Lo que te exige la ley, los 3.000 euros, creo que eran de capital inicial para montar una sociedad limitada y nada, y de ahí a buscar clientes y a facturar. Y problemas burocráticos, a veces papeleo, ¿eso es pesado a la hora de lanzarte a crear una empresa? Hombre, yo creo que, sinceramente, en mi humilde opinión, yo creo que en este país no se favorece muchísimo la cultura empresarial emprendedora. Creo que lo ponen un poco difícil. Sobre todo porque he comparado en otros países que cuánto difícil es montar una empresa y parece que es bastante más sencillo en otros países, sí. Sí, bueno, todo el mundo tiene como referencia a Estados Unidos, en lo que también se considera un mérito haber fracasado antes, cosa que en Europa parece que no funciona, ¿no? Si fracasas te estigmatizan, mientras que en Estados Unidos es un valor. Sí, bueno, y yo justo, fíjate, estaba pensando en un ejemplo de un país europeo que es Holanda, que por lo visto para constituir una empresa solo tienes que registrarte en la Cámara de Comercio y empieza tu aventura empresarial. Entonces, pues me parece bastante más instrumental, digamos, para montar una empresa que lo que pasa en este país. Sí. Muy bien, pues Carolina González Silva, fundadora, creadora de Bombardearte. Gracias por haber estado una tarde contándonos tu aventura emprendedora. Gracias a ti, Elena. Bueno,